jueves el turno de hablar de ellos, de los que nos acompañan, y algunas veces queremos incorporar un integrante nuevo a la Sí, familia. estamos hablando de las mascotas. Sí. Y por allí genera esto serias dudas sobre qué incorporar y cómo hacerlo. Vamos a saludar a Matías Jiménez, nuestro veterinario de confianza, a quien consultamos todas las semanas. Matías, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, con esta duda, ¿no? A la hora de incorporar un nuevo integrante a la familia, una mascota, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, hay varios parámetros en general que hay que tener en cuenta, ¿sí? Hoy específicamente vamos a hablar un poquitito de lo que es la incorporación de un canino en una familia cuando ya tenemos una mascota previa residente, ya sea un perro o un gato, ¿sí? Esta Me experiencia quedó puede ser claro una que si experiencia tenemos conejos hay que separarlo de los No, claro, gatos. o adentro, claro. Claro. no Eso sí. incorporar. Exactamente, si tenemos conejos, no incorporar. Ni perro ni gato. Esto puede ser una experiencia hermosa en líneas generales, sí, pero toda la planificación y un montón de cuestiones a tener en cuenta, como tener cierta paciencia, planificarlo, tener cierto respeto por los tiempos de cada animal, ¿sí? Va a influir directamente en el éxito de esta convivencia a futuro, ¿sí? Dentro de los principios básicos que hay que tener en cuenta son las edades de las mascotas que vamos a incorporar y de la mascota que tenemos. ¿Sí? Las presentaciones deben ser siempre graduales, nunca forzadas. ¿Sí? Cada animal va a necesitar sí o sí su espacio, su refugio, su comedero, su lugar de descanso, su bebedero. Y ante todo hay que tener también en cuenta que la mascota reciente previa, ya sea perro o gato, ¿sí? Hay que respetarle todos sus espacios, ¿sí? Y hay que respetar sus hábitos, ¿sí? En líneas generales, y no generar cambios bruscos, porque esto puede traer ciertas complicaciones. ¿Sí? El que estaba primero tiene que mantener ciertos lugares, ciertas cosas de privilegio, y esos cambios tienen que darse posteriormente de forma gradual. Pero, Antes de incorporar... no, te quería preguntar, Matías, esto, pero viste que los cachorros crecen y después invaden. La verdad es que uno puede ser responsable frente a la tenencia de la mascota, pero hay conductas que ya, digamos, bueno, pasa esto, ¿no? Le quitó el espacio Sí. en el patio, no sé. Sí, Come del mismo plato, Exactamente. le come el play, Se bueno. acuesta, bueno, se acuesta donde El orden de descansa el otro jerarquía se perro. establece Es que es muy posteriormente. habitual lo que te estoy diciendo, ¿eh? Es muy común. Sí, por supuesto. El orden de jerarquía entre las mascotas se va a establecer posteriormente, sobre todo lo que son perros y perros. Eso, por ejemplo, se nos puede dar en el caso de perros adultos. Se establece posteriormente entre ellos y hay que dejar que eso pase de esa manera. Pero siempre a la hora de incorporar una mascota, tener en cuenta tanto qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a incorporar. Si tenemos un perro, vamos a incorporar otro perro. Si tenemos un gato, vamos a incorporar un perro. Viceversa, tener en cuenta también si vamos a incorporar un cachorro, un adulto. Esto nos va a dar distintas variables. Sí, hay que tener en cuenta que los cachorros generalmente son más flexibles a la hora de incorporarse, ¿sí? Requieren tiempo para la educación y suelen ser un poco intensos con los animales adultos que ya hay en la casa, claro, ¿sí? sí. Porque son Lo chiquititos sufren eso, ¿no? y son juguetones. Eso trae algunas complicaciones. Y en el caso de un perro adulto, por ejemplo, cuando lo incorporamos, ya tiene vivencias anteriores buenas o malas, tiene una conducta definida, un carácter definido, y su personalidad ya está refleja, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones que por ahí hay que evaluar antes de incorporar un animal. Por ejemplo, si vamos a incorporar un cachorro, sabemos tanto que como para un perro o como para un gato ya residente, el cachorro va a ser flexible, va a ser más fácil de incorporar, pero sí va a ser más cansador para el perro adulto. El perro adulto, por ejemplo, le va a poner algunos límites, lo va a educar, y posteriormente se va a establecer la jerarquía entre ellos, siempre respetando sus espacios. Matías, déjame decir algo, algo, Sí. algo habitual. El perro grande le da un tate quieto al chiquito, Claro. así lo calma, ¿no? Es una forma de encontrar el límite que lo tienen que poner entre ellos, y ahí se marca la jerarquía y lo va educando también. ¿Y Te cómo favorece interviene mucho la educación persona del perro. en ese límite que marca el animal? Porque por allí termina castigando al grande por poner ese límite. No, en líneas generales no hay que intervenir, sí, pero sí hay que estar presente en los primeros momentos
de que el cachorro o el perro adulto, lo que sea, tiene contacto con la mascota que ya estaba residente. En el caso de un perro con un gato, llevan el perro con correa. En el caso de un perro adulto, se incorpora otro perro adulto a la familia. Lo ideal por ahí es un contacto en un territorio neutral previamente, ya sea en un paseo, ¿sí? Y la incorporación lenta de la mascota. Siempre hablando de un perro a una casa donde ya hay una mascota. ¿Es lo mismo si es macho o hembra? Y que el gato tenga... ¿Cómo, perdón? ¿Es lo mismo si es macho o hembra lo que se incorpora? Sí, en líneas generales no hay una incompatibilidad en ese caso, ¿sí? Siempre recordando que tenemos que tener las mascotas castradas. Y un dato importante a tener en cuenta, en el caso de un gato residente y se incorpora un perro, ya sea adulto o cachorro, el gato tenemos que tener en cuenta, siempre tiene que tener un lugar de altura donde poder estar tranquilo y relajarse, lejos de los perros, ¿sí? Y hay que tener en cuenta también algunos datitos de alarma, ¿sí? Que se nos pueden... hay que estar atento en esos casos. Por ejemplo, el estrés constante del animal, que haya dejado de comer, que se esconda, uno de los dos, ya sea el que ingresa o el que estaba, que el animal tenga vocalizaciones de forma constante, que presente signos de estar asustado todo el tiempo. Esas son reacciones de alarma. Y siempre, por ejemplo, si incorporamos un perro adulto y tenemos un gato, tener en cuenta cuál es la conducta y el carácter de ese perro, que como dijimos anteriormente ya está formada, porque hay perros que son cazadores de gatos, que no se llevan con un gato. Entonces, ese análisis hay que tomarlo previo, ¿sí? Evaluar previamente antes de realizar la incorporación, ya sea esta incorporación siempre gradual, ¿no? Nunca forzada, con sus tiempos, su paciencia, lentamente, ¿no? Contacto constante y siempre monitoreado. En el caso de perro con perro, hablamos de un lugar neutral previamente, y en el caso de un perro con un gato, siempre el perro con correa, esos son los consejos generales, y que cada cual, volvemos a recordar, tenga sus espacios, tenga su comedero, su bebedero, ¿sí? En el caso de los gatos, se le puede poner los comederos en altura, para evitar lo que hablábamos claro. Contra el tema de las dietas, que no coman lo que no deben de comer. El gato puede comer en altura, ¿sí? Y así evitamos que toque el perro la comida del gato, y el gato en línea general no va a ir a tocar la comida del perro porque el perro no lo va a dejar, y sobre todo si tenemos que dar una dieta bien y la damos racionada en tiempo y forma, el perro debería comer cada vez que nosotros le damos la cantidad que va a comer. De esa manera aseguramos un buen control de peso y un buen marcaje entre propietario y mascota canino, para que nos obedezca el día de mañana y nos respete. Así evitamos tenerle miedo a un perro, por ejemplo, o tener un perro que no podemos acariciarlo, no podemos revisarle los dientes. Un poco marcar la dominancia de quién es el alfa en la casa se hace a través de la oferta de alimento. Matías, y pueden lastimarse feo, ¿no? No es lindo hablar de esto, pero puede haber peleas severas y hasta el propio dueño, ¿no? Sufrir alguna lesión. Sí, exactamente, esto puede llegar a pasar, por eso, por ahí tener en cuenta esto, en el caso de... Generalmente al cachorro no lo van a lastimar, ¿sí? Los animales reconocen los rasgos de un cachorro, ¿sí? En todas las especies pasa que la proporción de ojo, hocico, boca y orejas varía, ¿sí? Pasa en el humano y pasa en todos los mamíferos, varía la proporción de estos órganos en el tamaño de un bebé, por decirlo de una manera, a un adulto, ¿sí? La proporción que ocupan los ojos en un bebé, ¿sí? A lo que ocupan un cráneo de un adulto son mayores, ¿sí? Y estos rasgos se reconocen, ¿sí? Entonces reconocen cuando uno es un infante o un bebé o un cachorro. Entonces se tiene cierta tolerancia en líneas generales. Pero cuando incorporamos un perro adulto, ya sea con un gato residente, o un perro adulto con otro perro adulto, bueno, por eso es importante el terreno neutral, donde no predispongamos esta agresión por un tema de proteger el territorio, ¿sí? Entonces está bueno en un paseo, en un lugar neutral, de forma paulatina, un rato de juego juntos, incorporarlo un día, sacarlo, volverlo a traer, que tengan distintos espacios al principio, se olfateen a través de una puerta previamente, tengan los comederos uno al lado del otro de la puerta para irse olfateando y reconociendo y después verse frente a frente. Esto es una herramienta que utilizamos también después en gatos, que lo vamos a hablar en otra oportunidad porque si no se nos va a hacer mucho, pero sí las peleas pueden llegar a pasar y bueno, el gato tiene que tener
un lugar seguro, un lugar de escape, y el perro siempre con correa. No largar un perro en una casa con un gato adentro, y menos si no sabemos cuál es su conducta previa con gatos, ¿sí? Generalmente si adquirimos una mascota adulta, tiene una historia, ¿sí? Y esa historia es importante a la hora de evaluar con quién va a poder convivir, con quién no va a poder convivir y tomar la decisión. También así las energías, ¿sí? Hay perros que son muy activos o muy grandes y tenemos un perro muy chico, entonces eso nos puede predisponer en el mismo juego de un cachorro de un gran danés a un perro adulto de un chihuahua que nos lo lastime, ¿sí? Entonces los tamaños, las energías, las edades son cosas a tener en cuenta, y eso es muy importante evaluarlo previamente con el veterinario de confianza, ¿sí? Que tenga cada uno, asesorarse sobre el tema, y en caso de que haya alguna incompatibilidad, algún tema de manejo, asesorarse con un veterinario etólogo, especialista en conducta, para corregir este problema y que tengan una buena convivencia, o con un educador profesional, ¿sí? De mascotas, que también los hay. Matías, gracias. Hasta luego. Hasta la semana que viene.